Y hoy vamos a recibir una palabra del Señor. Samuel va a compartir con nosotros. Yo creo que Dios ha puesto una palabra sobre su vida. Abra su corazón, abra su mente. Vamos a recibir la palabra del Señor y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y hay porras, ¿verdad? Si vieran lo que cuando el pastor me estaba diciendo que si quería compartir, tenía unos cuantos temas aquí y el que menos quería hablar fue el que el Señor en realidad me tuvo que hacer a fuerzas. No quería hablar de esto, pero voy a hablar porque el Señor quiere que hablemos de esto. Abran sus Biblias en Hechos 9, capítulo 9, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad de Arlington, y se te dirá lo que debes. Allí hay una iglesia que se llama La Vid, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Arlington unos discípulos llamados La Vid, a quien el Señor les dijo en visión, y ellos respondieron: heme aquí, Señor. Y el Señor les dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado, a una iglesia, a una congregación llamada La Vid, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces la iglesia respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales, de los sacerdotes, para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cierra tus ojos. Señor, te bendecimos porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, y tú has escogido desde tiempo atrás personas específicas para hacer labores específicas. Y también, Señor, hoy este día y en este tiempo tú escoges personas específicas para hacer labores específicas. Señor, nos ponemos a tu disposición en el nombre de Jesús. Este relato habla de un hombre poco mencionado en la Biblia. De hecho, no se vuelve a hablar de Ananías en toda la Biblia. Esta es la única parte en la Biblia donde se menciona. Hay otro Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Bueno, esos son otros, esos eran malos. No eran malos. Se les ocurrió mentir a la hora de que menos deberían de haberlo hecho. Ananías y Zafira.
Ese relato está poquito antes. Hay otros Ananías en la Biblia, pero este Ananías del que habla aquí solamente aparece una vez y nada más en esa vez. No vuelve a aparecer en ninguna parte en la Biblia. Ahí parece que hay personajes en la Biblia que solamente aparecen en cierto momento y en ciertas circunstancias, ciertas situaciones, con unas asignaciones específicas de Dios para ese tiempo, para esas personas, para ese lugar, para ese momento. Y Dios así ha trabajado. Tal es el caso, no sé si se acuerdan de hace tiempo atrás, hablamos de Jabes. Jabes solamente se toma un poquito ahí en la Biblia y ya desaparece. Nomás se menciona unos, pero dice que fue ilustre y ya no se vuelve a hablar de él. Ananías es el caso. Ananías es el caso en el que solamente se menciona esa vez. Ya no se vuelve a mencionar. Quiero hablar de la generación Ananías. ¿Por qué quiero hablar de la generación Ananías? Hay un presidente de los Estados Unidos que hizo una frase muy célebre que dice: ya no te preguntes qué puede hacer el país por ti, ahora pregúntate qué puedes hacer tú por el país. ¿Quién fue? Los que son maestros, ¿ya no se acuerdan? ¿Kennedy? Esa es la idea de esto que Dios puso en mi corazón. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por diferentes circunstancias donde necesitamos de Dios, necesitamos la compañía del Señor, necesitamos el apoyo de los demás. Pero yo creo que es el día y es el tiempo en que tú y yo nos levantemos y digamos: ¿qué podemos hacer nosotros por el Señor? No importa las limitaciones que tengas a las circunstancias por las que estés pasando. Eso no importa. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero hablar de la generación Ananías porque esto representa la importancia de los propósitos de Dios y cuán en serio está el Padre en cumplirnos. Pablo es un claro ejemplo de la soberanía de Dios y su perfecta voluntad. Si tú crees que puedes echar a perder los propósitos de Dios, déjame decirte que no eres tan poderoso así. No eres tan poderoso para echar a perder los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito para Pablo y Dios lo iba a cumplir. Pablo también es un claro ejemplo del triunfo de la voluntad de Dios sobre el libre albedrío del hombre, dejando en claro que Dios y sus propósitos siempre serán realizados con o sin permiso. Tal es el caso de Jonás. Muchas veces exaltamos tanto el libre albedrío de las personas, pero no podemos limitar el poder de Dios. No podemos poner a la merced nuestra voluntad de los planes preciosos de Dios. Estamos en un marco de un avivamiento aquí que está pasando en Hechos. Es un avivamiento, la promesa de Dios. Jesús les dijo: vayan y esperen en Jerusalén y esperen ahí la promesa que va a venir el Espíritu Santo, van a ser llenos. Y ellos estaban esperando y esperaron y llegó el Espíritu Santo de una manera impresionante, espectacular, y los llenó y empezó un avivamiento impresionante en ese lugar y se empezó el evangelio empezó a agarrar una fuerza impresionante y toda Europa, todo eso se llenó del evangelio. Empezó unas llamitas y el Señor empezó a los discípulos que él había llamado, los empezó a enviar. Y empieza la oposición. La oposición era perseguir a los cristianos. No sé si te has fijado que es muy similar a lo que está pasando hoy día. Dios está empezando a hacer, Dios está despertando a su iglesia, Dios está despertando a sus hijos, pero hay oposición y siempre va a haber oposición. Me estaba poniendo a pensar en lo que pasó la semana pasada, esta congregación donde alguien llega y mata en medio de la congregación. ¿Sabes que el enemigo no sabe con quién se mete? No sabe que cada sangre de un mártir es reclamada en el cielo y el Señor venga la sangre de sus hijos, de los que son perseguidos. Como no tienes idea, se enoja y el Señor trae más salvación y el Señor da más unción y el Señor trae más gracia y el Señor trae redención y salvación. Ananías es una persona específica y yo quiero que tú y yo nos pongamos eso en el corazón. Pablo
o Saulo persigue a la iglesia y la persigue para matarla. De hecho, cuando estaba Esteban, más atrasito en esos versículos, él estaba ahí presente. Cuando lo apedrearon a Esteban, él estaba presente y dice que respirando amenazas y la muerte, iba a Damasco para seguir persiguiendo. Los perseguía, los metía en la cárcel. ¿Y dónde llega? Y dice, y llega esto que sucede, una luz se le aparece y es el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si te das cuenta, dice que perseguía a la iglesia, pero en realidad al que estaba persiguiendo era él. No estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a él. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Y le dice: dura cosa te es es como agarrar una navaja y empezar a decir: tú no puedes con los propósitos de Dios. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Le ciega la vista. Yo no sé exactamente por qué le ciega la vista, pero a lo mejor sí, porque aquel tipo era renegado y era obstinado. A lo mejor si lo hubiera tumbado y hubiera estado ahí y hubiera estado con la vista, a lo mejor se agarra a correr otra vez para seguir sus planes. El Señor lo ciega de tal manera que no haya para dónde agarrar. A lo mejor eso habla de ser obstinado en ir en contra. Cuando el Señor le reclama y le dice: dura cosa te es darte cosas contra la legión, es porque el Señor ya lo traía cortito. Ya lo traía cortito. Él le dice: dura cosa te es darte cosas contra la legión. Ya te he hablado algunas veces en otras palabras. Entonces lo ciega, pero sucede algo impresionante. Quiero hablar de la generación Ananías. Y tú y yo creo que somos la generación Ananías que el Señor quiere traer y quiere poner en nuestro ADN y poder entender los propósitos de Dios. ¿Cuáles son las características de la generación Ananías? ¿Cuáles son las características que este hombre tenía? Mira, Pablo empieza acá más adelante, está dando un testimonio delante de alguien que lo estaba persiguiendo. Prácticamente estaba esposado y él empieza a decir, dice: pero aconteció que yendo yo, ahora él habla, ya no es el relato de Hechos, ahora es el mismo Hechos, capítulo 22, si no me equivoco. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: está diciendo lo mismo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, es Pablo hablando, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un hombre, un llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: quiero hablar de la generación Ananías. Creo yo que es tiempo de empezar a visualizar cómo el cielo nos ve a nosotros, a ti y a mí. Cómo el Señor ve el potencial que tú tienes, independientemente de lo que pasa alrededor de ti. Quiero animarte, quiero que tú empieces a tener una mentalidad de Ananías. Dios va a estar atrayendo gente y Dios va a estar llamando gente como siempre lo ha hecho, y quiero que tú empieces a creer que Dios puede poner palabras específicas para ti en tiempos específicos para personas específicas. Ya es tiempo de que tú digas: bueno, sí voy a la iglesia, pero siempre dame a ver qué puedo hacer. Ahora es tiempo en que tú empieces a creer que Dios puede usarte y Dios puede cambiar la vida de alguien por lo que Dios te dice a ti. Pero vamos a ver las características de los Ananías. Ananías viene del hebreo ananja,
que significa Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios es gracia. Fíjate lo que eso significa Ananías. Los Ananías son discípulos y había un hombre llamado Ananías que era un discípulo. Los Ananías son discípulos. Una de las cosas que tenemos que empezar a meternos en nuestro corazón y a meternos en nuestra mente, nuestro espíritu, es que tenemos que ser discípulos. Tenemos que agarrar la palabra de Dios, agarrar las disciplinas que el Señor tiene y metérnoslas. Ven a la iglesia, métete con el Señor. Yo me he quedado admirado de lo que Dios ha hecho con los grupos en casa. Cómo la palabra de Dios fluye. ¿No lo han disfrutado? ¿Cuántos han aprendido algo impresionante en los grupos? Eso es ser discípulos. Dios está preparando nuestro corazón. Ser discípulos es tiempo de que tú te envuelvas. Y ser discípulos viene de disciplina. Ananías era un discípulo. Era un seguidor de Cristo. Un discípulo aprende a hacer lo que su maestro hace. Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Jesús tuvo 12 discípulos solamente. Tuvo y tiene miles de seguidores. Muchos le siguen hasta donde pueden, pero solo sus discípulos le siguen hasta donde Él quiere. Jesús, las multitudes le seguían, pero solamente 12 eran sus discípulos, y estos discípulos se convirtieron en apóstoles. Y eran los que manejaron y los que Dios encomendó, por gracia de Dios los encomendó este gran avivamiento que estaba sucediendo en Hechos. Lean Hechos, está impresionante, hermoso, ves las maravillas de Dios. Un Ananías ve y escucha. Fíjate cómo llega el Señor y escoge a Ananías. ¿Por qué Ananías? ¿Por qué Ananías? Porque Ananías tenía la capacidad de escuchar a Dios. ¿Tú crees que Dios te puede hablar a ti? ¿Tú crees que Dios te puede dar a ti una palabra, una indicación para alguien? Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Es más, Dios lo hace diariamente en nuestras vidas. Es una generación que ve y una generación que escucha. La visión es necesaria para tener dirección, ver y escucha. Su palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una generación Ananías ve y escucha. Voy a ir rapidote porque es mucho lo que quiero compartir, pero voy a ir. Obedece también, obedece las instrucciones del Espíritu Santo. Imagínate si Ananías hubiera dicho: Señor, ¿eres tú? ¿Será que? Y de hecho, tú lo ves más adelante, vas a ver cómo Ananías de repente como que le entra algo y dice: Señor, pero bueno, él escuchó, obedece las instrucciones. No dijo: bueno, pues a ver, vuélveme a hablar otra vez. A ver, dame otra vez otra palabra. A ver si esto es lo que quiere, lo que se necesita hacer. No, obedece las instrucciones del Espíritu Santo. Tiene un mensaje específico. El Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. El Señor sabe nuestra dirección. El Señor sabía la dirección, dónde tenía que ir la ciudad, cuál calle y cuál domicilio. Exactamente cómo debería de ser. Le dice el Señor a detalle. Esto es impresionante. ¿Cuántos de ustedes han vivido una experiencia de Damasco donde Dios trata con tu vida y te topas con un Ananías que te dice específicamente lo que debes de hacer? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que has tenido una experiencia con Dios, estás ciego, pero en algún momento y ¡pum!, Dios llega con un Ananías y te dice exactamente
lo que necesitas hacer, te confirma lo que tú necesitas hacer. Yo creo que ahora es el tiempo para que tú seas un Ananías para otros, para que otros vean, para que otros escuchen lo que necesitan hacer. Yo creo que la ciudad de Arlington está llena de muchos Saulos que el Señor ya está, por ahí les está apareciendo con una luz, por ahí el Señor los está tumbando. No iba en caballo, la Biblia no dice que iba en caballo. Saulo cae, a lo mejor hay muchos caídos, a lo mejor hay muchos por ahí que ya están, que alguien más los está ya, y están ciegos, todavía no ven, están esperando por una palabra de Dios, por algo que tú tienes, que Dios te va a dar o que Dios te está dando. Le dice, ve a la calle que se llama derecho, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Le dio específicamente la dirección y le dijo lo que estaba haciendo. Y le dijo, él ha visto en visión un varón llamado Ananías. Fíjate algo paralelo que estaba sucediendo. Acá Dios estaba haciendo algo, a Saulo de Tarso lo estaba humillando y estaba teniendo un encuentro con él. Y a la misma vez, paralelamente, acá Dios estaba preparando a alguien para hacer una labor específica y iba a llegar a un punto de convergencia. Se iban a unir. Eso es algo que Dios siempre ha hecho. Yo siempre cuando estaba leyendo eso me preguntaba, ¿por qué Dios no le dijo? ¿Por qué Dios no selló todo así y ya le dijo exactamente lo que había que hacer y cómo? ¿Por qué no lo hizo siendo que él podía hacerlo? Le dio especificaciones, le dijo, ve a tal lugar y luego allí se te va a decir lo que debes hacer. ¿Por qué Dios esperó? Porque ¿sabes por qué? Porque Dios hace partícipes a los hijos de Dios para bendecir a otros. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer, Dios te quiere hacer partícipe a ti. Dios puede llamar a alguien, pero también quiere que tú seas parte de eso. Porque Dios te quiere usar, porque Dios me quiere usar a mí. Ellos escuchan, tienen un mensaje específico. No hay satisfacción más grande que saber que has sido usado por Dios para hablar a una persona específica en un momento específico, con una palabra específica. No hay mejor satisfacción. El otro día andaba con unos amigos y nos vamos a bicicletear de vez en cuando. Llegamos a un lugar a comprar unas bebidas y cuando salimos estaban unos homeless ahí, unas personas de la calle. Yo sentí bien fuerte en mi corazón orar por uno de ellos y venía mi amigo atrás. Le digo, ¿sabes qué? Déjame ir a orar por este. Y traía unos Gatorades, unas bebidas que había comprado. Le digo, ¿puedo orar por ti? Y oré con él y empezó a llorar. Yo digo, pues ya, empezó a llorar y el Señor me empezó a hablar y a decir, ¿sabes? A darme alguna palabra para él, y más lloraba. Era un chavo más o menos como yo, así bien joven. Y empezó a llorar y luego me empieza a contar un poquito de su historia y ya no le quise seguir mucho. Pero no sé en qué momento una persona que iba entrando para la tienda nos vio y salió esta persona a la hora de subirse al carro, empezó a decir y gritaba desde el estacionamiento hasta donde nosotros estábamos, le gritaba al muchacho, tu vida va a cambiar, desde ahora en adelante tu vida no va a ser la misma. Y yo estaba así como que, bueno, este cuate, ¿a quién le habla? ¿A nosotros? ¿Cómo está? Y tu vida, y tenlo por seguro, este día es tal hora, tu vida no va a ser la misma. Y luego se dejó las cosas que traía en el carro y vino y se puso cerca de nosotros. Era una persona de color y yo no alcanzaba a entender porque yo estaba orando por él. Y ya me dice, sí,
quiero que vuelvas a entender, te voy a decir, pero lo decía con una autoridad bien fuerte, te voy a decir que desde hoy en adelante Dios va a cambiar tu vida. Y yo, entonces ya dije, ok, está de mi parte el cuate, o sea, y me dice, y luego le dice, ¿sabes qué? Se tomó una persona como él que orara por mí para que Dios hiciera algo en mi vida. Y yo me quedé, wow, Señor. Dice, yo viví 2 años en la calle como tú, y un día alguien se paró y oró por mí. Y oró por mí. Mira, ¿ves el carro que traigo? Tengo trabajo, tengo una esposa. Dios bendijo mi vida de una manera y me abrió puertas como nadie. Dice, y tomó una persona, así como Él está orando por ti, así alguien oró por mí. Desde entonces mi vida cambió para siempre y no soy el mismo. Yo me quedé así, dije, wow, qué impresionante. Y te quedas así, dices, Señor, ¿cuánto nos hace falta ser unos Ananías para tiempos específicos para alguien? Y eso más que todo habló a mi corazón. Habló a mi corazón porque a veces tú dices, bueno, ¿será lo que hago tiene valor? ¿Será que cuando salgo a evangelizar a las calles, ¿será que algo sucede? La gente está dura, pasa esto. No, pues la gente nunca. Mira, Saulo iba respirando amenazas y la muerte, y iba a todo lo que daba. Usó su propia voluntad y su propio albedrío para perseguir a los cristianos, y se encargó de perseguirlos, y ese era su libre albedrío, pero no contaba con la soberanía de Dios. No contaba con que Dios se le iba a aparecer y decir, párale a tu caballo, párale, porque yo el que mando aquí soy yo, instrumento escogido me es para anunciar mi nombre. A veces le damos mucho valor al libre albedrío de las personas, y eso nos limita a ver que Dios es un Dios soberano y que dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces le damos más valor a eso. No, pues ¿será que no quieres? ¿Será que? No, si oras y si crees y el Señor dice que lo puede hacer, porque lo puede hacer. Se tarde lo que se tarde, se tome lo que se tome, pero el Señor puede hacerlo. Nadie puede obstruir los propósitos de Dios. Algunos de ustedes saben que han sido un Ananías para alguien. Si no has sido un Ananías para alguien, es tiempo de que seas discípulo, obedezcas y nos pongamos en un tiempo en el que podemos escuchar de Dios. Tiene mensajes específicos, tiene una asignación única. Dios no le dijo a Ananías, bueno, pues provéete de algunos 2 o 3, a lo mejor le hubiera dicho, no, digo, tú vas a ir, sabe orar, le dice, y vas a orar por Pablo, por Saulo, vas a orar. La generación Ananías sabe orar. Nosotros, la vid, sabemos orar. Di conmigo, sabemos orar. Sabemos orar. Sabemos orar. Sabemos orar. Sabemos orar. La oración no es solo para a llenar un tiempo, llenar algo y decir, hoy oré media hora. La oración se cree, y ¿sabes qué? No hay mejor cosa que orar al Señor. Si tú batallas un poquito para orar, a lo mejor no has entendido, a lo mejor no entiendes qué es disfrutar la presencia de Dios. Yo sé que a veces es cuestión de disciplina, yo sé que a veces tienes que estar ahí pero sabes que prefiero que tú te quedes dormido en los brazos del Señor a que no ores. Tenemos que empezar a creer y disfrutar la presencia del Señor y creer lo que oramos. Somos un cuerpo de Cristo. Estamos para servir, estamos para orar por los demás. Sabe orar, sabe afirmar el llamado de otros. Dios lo llamó a Saulo, ahora va a afirmar. Fíjate qué hermoso. Ananías va a afirmar
a Saulo, lo va a afirmar. Y llega, primero le dice, va a orar por ti. Qué impresionante que llega y le pone las manos. Hay sanidades en tus manos. Hay sanidades en tus manos. ¿Puedes ver tus manos? Hay sanidades en tus manos. Hay unción en tus manos para otros. Ahí las traes, son tuyas. El Señor ya te los dio. Le pone las manos y a dice que se le caen los ojos. Hasta entonces pudo ver. Hasta entonces pudo ver. Y como veíamos ahí en el clip de este video, hasta entonces yo no me imagino el trato de Dios en la vida de Saulo desde el momento en que se queda ciego. Ahora sí su obstinación queda por los suelos, no podía hacer nada, lo llevan de la mano, el cuate que iba enfrente de todos los demás, ahora resulta que lo tienen que guiar porque no ve, y yo no sé el trato que Dios tuvo entre ese camino a Damasco y cuando llegan a Damasco y los días que pasaron mientras que se hace esta convergencia ahí, el trato de Dios. Pero ya cuando Ananías ora por él ya estaba pajita. Ya lo único que necesitaba era que alguien le abriera los ojos. No te preocupes tú por el trato que otros hacen con los demás. Sé Ananías, no te pongas a ver qué pasa. Y Ananías, me gusta la humanidad de Ananías, porque Ananías entra lo humano en nosotros, ¿no? Señor, pero Saulo, si sabes que Saulo persigue a los cristianos y mira, pero y tú ves las facciones de la gente, lo que la gente hace y cómo la gente vive, y tú dices, Señor, pero ¿será que algo, mira, este tipo o esta tipa, mira, será? No te dejes guiar, tú no sabes lo que el trato de Dios en las vidas de ellos. No solamente haz lo que Dios te ha indicado hacer. No necesitas juzgar, porque eso es lo que Ananías quería hacer. Somos humanos. No hay que descartar eso. El factor humano entra. ¿Será, Señor, que me estás diciendo que a ese cuate que va en ese carro, ahorita yo le di una palabra? ¿Será que esta persona que viene a la iglesia, tú quieres dar? Tienes que creer que Dios te va a usar. La generación Ananías destapa la visión de otros. Me encanta el contacto físico que hay. Dice que le pone las manos. Le pone las manos. A lo mejor una palmadita en el brazo de una persona que viene herida es suficiente para que se le caigan las escamas. ¿No te ha tocado que el Señor a lo mejor está tratando contigo y nomás hace falta que alguien te toque y se te cae el mundo? Sabes que tú necesitabas ese afecto físico y tú sabes que es la mano de Dios tocándote, diciéndote que te ama, diciéndote que tiene un plan para ti. A mí me ha tocado que estoy en alguna reunión, en algún momento, y llega una Ananías y te toca, y ni sabe él lo que está pasando en tu corazón, porque no necesita pasar, pero necesita ser obediente para que eso se dé. Y yo creo que Dios nos está llamando también a un contacto físico, en el sentido de que tú puedas físicamente ministrar a esas personas. Es bonito orar, oramos por las multitudes que vengan, Señor, todas estas sillas, pero ya cuando tú te topas uno a uno y el Señor te da una palabra y el Señor te dice esto y esto y esto para ti, ahí es donde en realidad sucede lo que sucede. Se caen las escamas, se caen como, dice que se le cayeron como escamas a Saulo, y ya pudo ver, ya pudo mirar, ya pudo, entonces, ahora sí, pero es impresionante, ya de ahí en adelante el tipo era otro, ya no era el mismo, en minutos, en días, yo no sé, un proceso, ya no era el mismo.
¿Cuántos pueden creer que de aquí en unos cuantos meses podemos escuchar testimonios de gente que dice, alguien de la vid, un Ananías de ahí de la vid vino y me dijo? Muchos de ustedes ya los están escuchando. Muchos de ustedes ya dicen, fíjate, estaba en el momento específico, en el momento específico y sabes, porque la gente te confirma y te dice, tú me dijiste algo que, es Dios usándote y eres tú y somos nosotros una generación. Ahora sucede algo, la generación Ananías sepulta el pasado y establece lo nuevo. Llega y dice, ¿sabes qué? ¿Qué te detiene? Ahora bautízate. Su obediencia, la obediencia de los Ananías tiene frutos y tiene resultados. El bautismo representa una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Establece una nueva naturaleza en los del camino de Damasco. Ya no se llamarán más Saulos, ahora se van a llamar Paulos. Aquel que era perseguidor, aquel que iba en contra, ahora es uno de los más grandes exponentes de las revelaciones más impresionantes que alguien pudiera tener sobre la faz de la tierra. Pablo, y un día cuando yo lo conozca en el cielo, me voy a sentar un rato a platicar con él. ¿Cómo es que le llegaba tantas cosas a Pablo? Impresionante, impresionante revelación. Pablo pudo poner en letra y en conceptos principios básicos del reino. Mira, cuando yo veo el amor de Dios y veo la grandeza de Dios, no lo puedo explicar, pero cuando me voy a Corintios, cuando Pablo explica, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, nunca deja de ser, el amor es sufrido, el amor es benigno. Ya me lo explicó, le llegaba una revelación impresionante de las cosas de Dios y las podía poner en papel. Romanos, ¿ves las cartas de Romanos? Estudiamos Romanos del año pasado. Impresionante cómo una persona podía poner en letra todos los conceptos del reino. Ese era Pablo. Conceptos, Timoteo, los consejos que le dio a Timoteo, impresionantes. Las cartas pastorales a Corintios, segunda de Corintios, impresionante hombre de Dios que podía escribir, abría su corazón y daba lo que el Espíritu Santo le daba. Impresionante, yo creo que nadie podía escribir. Yo todavía le he hecho la carta de Hebreos a Pablo. Yo todavía creo que es Pablo, la gente no se puede poner de acuerdo. Pero oye, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pudo poner en definición lo que es fe. Impresionante, o sea, tú dices, ¿qué es la fe? Ya rápido piensas en ese versículo, ¿verdad que sí? Pero este cuate pudo poner en letra conceptos espirituales y leerlos. Y tú, Efesios 1, estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestes. Hoy impresionante, ahí está escrito. Fueron las revelaciones que Dios le dio a Pablo. Impresionantes. Tú hablas de la vida de Pablo y hablas de alguien que Dios usó y pudo poner en todo esto. Lees y dices tú, wow, yo no sé de dónde sacaba tanta revelación Pablo para hablar y escribir. Si no hubiera habido Pablo, no tuviéramos mucho del Nuevo Testamento. Pero Ananías llega y lo bautiza, sepulta su pasado y establece su futuro. Y yo creo que Dios nos está llamando para ser unos Ananías. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si el destino de otros dependiera de tu obediencia? ¿Cómo te cae eso? ¿Cómo te cae que el destino de alguien depende de que tú seas obediente a los que Dios te dice que hagas?
Ananías quería ver al orgulloso, vanidoso, perseguidor, enemigo de Dios, de su iglesia, su pasado, pero Dios le cambió la perspectiva y le reveló su futuro. Mira con los ojos de la fe, tendrás la compasión para poder mirar a esos del camino de Damasco como Dios los mira. Tendrás la visión de Dios para ver el llamado, el propósito y el destino en sus vidas. ¿Cómo los ve el cielo? ¿Cómo los mira? A veces pienso que no hablamos a la gente o no les entregamos las palabras de Dios porque el evangelio que vivimos no nos da para verlos restaurados, para verlos transformados, sanados, escogidos con propósito y con destino, con llamado de lo alto. A veces no nos da pero Dios nos escoge para hacerlos. Dios nos escoge y Dios quiere que nos. A veces le damos más poder al libre albedrío que al poder transformador del Espíritu Santo, como si la voluntad de un hijo rebelde puede ser impuesta sobre un Dios soberano. Una de las características de los que andan en el Espíritu es su diligencia para entender el llamado de Dios para sus vidas. A esto los caracteriza una medida de fe activa, de sueños, visiones más allá de ellos mismos. Las circunstancias simplemente los hacen más fuertes y no les da temor las alturas. La generación Ananías hablaba los básicos, pero también lo específico. Hablemos doctrina, pero también hablemos profecía. Veamos el pasado, pero creamos el futuro de las personas. La generación Ananías no es meramente consejeras, no son consejeros, es mensajero. Ananías no tenía un consejo, sino un mensaje. Los Ananías no aconsejan, los Ananías instruyen. Los Ananías no tienen formatos, los Ananías tienen mandatos. Hay alguien esperando ser bendecido por tu obediencia, no le falles. Hay alguien que va a ser bendecido porque tú te mantengas firme, fiel al Señor y en darles esa palabra, no le falles. Ya hablaba la vida de Pablo. Si Pablo no hubiera existido, no tuviéramos Romanos, no tuviéramos Primera y Segunda de Corintios, no tuviéramos Gálatas, no tuviéramos Efesios, preciosa carta, al Gálatas, la carta pastoral. Oye, ¿cómo puso Pablo las cosas de la carne y las cosas del espíritu, no? Impresionante. Gálatas, Colosenses, no tuviéramos Filipenses, no tuviéramos Primero y Segundo de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo tampoco tuviéramos, no tuviéramos Tito. Oye, el Timoteo, es impresionante los consejos que Pablo le da a Timoteo, que cómo los aplicamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo. Oye, esas palabras impresionantes de Dios para nuestras vidas, era Pablo el que las dijo, era Pablo a quien se le fue dado. Tito, Filemón y como les dije, Hebreos. Sea un Ananías que supo poner su obediencia al servicio de un Dios que usa imperfectos para perfeccionar su iglesia. Tal vez estés aquí por un Ananías que fue obediente a Dios. Ahora te toca a ti ser un Ananías para otro. A lo mejor estás aquí porque un Ananías te dijo. Dios envió a un Ananías que destapó y pudiste ver. De hecho, a lo mejor todos estamos así, porque a alguien en algún momento Dios lo usó. Piensa en lo que Dios puede hacer a través de ti. Tienes su aprobación, tienes un llamado. Y fíjate, le costaste la sangre de Cristo al Padre, le costaste la sangre, ya eres aprobado para hacer la función que Dios te ha llamado a hacer. Seamos un Ananías para los que vienen, para los que vamos a evangelizar, para aquellos que Dios de alguna manera pone en nuestro camino, pero tenemos que ser discípulos y tenemos que buscar la presencia de Dios para entregar esas palabras y para tocar esas personas en el nombre de Jesús. Tú y yo estamos listos para ser Ananías para esta generación. Somos una generación Ananías. Dios nos llama a imponer las manos sobre aquellos que han tenido una experiencia de Damasco, una experiencia donde el Señor
ya los trae cortitos y solamente es que tú les sueltes una palabra. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Por qué no te pones de pie? Yo creo que Dios, como les decía, es tiempo de pensar más allá de que, a ver qué puede hacer la iglesia por mí, a ver qué puede hacer, a ver qué se puede hacer. Ahora es tiempo de que tú puedas decir, ¿qué puedo hacer yo por ti, Señor? ¿Dónde me quieres usar? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo me quieres usar? Ya te dije, hay sanidades en tus manos, hay palabras específicas para alguien y Dios te va a usar. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, sella tu palabra sobre nuestras vidas, sella tu palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, que podamos extendernos a lo que está delante, Señor. Oro porque mis hermanos puedan tener una revelación, porque yo pueda tener una revelación de tus palabras, de tus instrucciones para aquellos del camino a Damasco, Señor. Que tú puedas instruir mi vida para ir a los lugares específicos, las personas específicas y darles unas palabras específicas y esas palabras sean transformadas. Esas personas sean transformadas. Tal vez Ananías nunca pensó que un Saulo que iba a venir a ser un Pablo y iba a extender el reino de Dios impresionante sobre toda Europa. Tal vez nosotros no podamos pensar qué es lo que Dios va a hacer con aquellas personas que vamos a tocar porque tú nos has llamado a hacerlo y cómo van a expandir tu evangelio y cómo Dios, tú los vas a usar, pero tú comenzaste con nosotros. Señor, déjanos ser humildes y escuchar tu voz en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.